Hay una conversación que no tuviste con tu pareja, pero hay otra más importante, la que aún no has tenido contigo. Esa donde te preguntas, después de todo esto, ¿quién soy yo? Bienvenido a Conversaciones Pendientes. Bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Hoy vamos a poner a luz sobre un tema que suele quedar en la sombra cuando una familia atraviesa una crisis. Casi siempre, cuando hablamos del adulterio, nos enfocamos en la traición entre la pareja y el dolor a quien fue engañado. Y es lógico. Pero hoy debemos de enfrentar una verdad incómoda que suele ser una de las tareas postergadas en nuestro análisis. El adulterio no es una falta que se comete solo contra el esposo y la esposa. En realidad, es un terremoto que sacude los cimientos más vulnerables, los hijos. Es romper ese pacto de seguridad que ellos necesitan para crecer sanos. Hoy en esta conversación pendiente analizaremos cómo una decisión marca el presente y el futuro de los hijos y qué nos dice la sabiduría bíblica sobre la pérdida de la autoridad moral. Para un niño o un joven, el hogar es un refugio. Pero ¿qué pasa cuando ese refugio se agrieta? Aquí hay 5 efectos que marcan profundamente el corazón de un hijo. El suelo desaparece, se pierde la seguridad. El hijo siente que el mundo ya no es predecible y aparece la ansiedad y el miedo constante al abandono. Hijos que cuidan padres. El hijo deja de ser hijo para convertirse en mediador o confidente emocional del padre herido. Se les obliga a madurar a la fuerza, robándole su derecho a ser niños. Dudas sobre la propia identidad. Y de aquí surge una pregunta. Si mi padre o mi madre traicionó a quien juró amar, ¿quién dice que a mí no me traicionen también? El miedo al futuro. Aprendemos por lo que vemos. Existe un alto riesgo de repetir el patrón o de desarrollar un miedo paralizante al compromiso. También la trampa de la amargura. Si no hay arrepentimiento, esa rabia se convierte en amargura, un veneno que termina contaminando todas sus relaciones futuras. Hay una consecuencia de la que se habla muy poco: la pérdida del capital moral. La Biblia es clara en Proverbios 27. El justo camina en su integridad, dichosos sus hijos después de él. Fíjense que la bendición no viene por el simple hecho de ser padre, sino por la integridad del camino. Cuando hay un adulterio, el respeto se desploma porque el hijo detecta la hipocresía inmediatamente. Como dice Proverbios, más vale buen nombre que muchas riquezas. El adulterio destruye ese nombre y sin autoridad moral, la estructura familiar se vuelve frágil. El espejo de la historia. David y Absalón. Miremos la vida del rey David. Su pecado con Betsabé dejó una marca imborrable en su casa. David perdió la capacidad de confrontar el pecado de sus hijos porque sentía que ya no tenía la altura moral para corregirlos. Lo vimos en su hijo Absalón, quien al ver la falta de integridad de su padre le perdió el respeto por completo. La historia termina en una rebelión y tragedia. Es una lección dura a veces. La falta de honra de uno de sus hijos es el eco de la falta de integridad de los padres. Cuando el líder rompe el pacto, los hijos suelen sentirse autorizados para desobedecer. El adulterio compromete la fe de los hijos porque les cuesta creer en la fidelidad de Dios, porque no la ven, más cuando el padre, su referencia terrenal, les ha fallado. Pero no queremos terminar en este episodio de Conversaciones Pendientes sin dar una palabra de esperanza. Si tú estás viviendo esto, ya sea como hijo o como padre, recuerda, la amargura es un veneno, pero la gracia es el antídoto. La restauración es posible con un arrepentimiento genuino y ayuda espiritual. El daño es real, pero no tiene por qué ser el final de tu historia familiar. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si este tema te ha ayudado, compártelo con alguien que necesite luz. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conversaciones Pendientes. Hasta la próxima. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas sentarte contigo y hacerte la pregunta. Lo demás se irá desenredando solo. Esto es Conversaciones Pendientes. Gracias por escucharte conmigo.